¿Qué pasaría si el gasto más grande de su vida, ese pago mensual de la hipoteca que devora silenciosamente su salario, simplemente dejara de costarle un solo centavo de su propio bolsillo? No estamos hablando de liquidar la deuda sacrificando todos sus ahorros actuales, ni de reestructurar el préstamo con la entidad bancaria para extender la agonía por otros 30 años. Aquí estamos hablando de reemplazar esa carga por una infraestructura de inversión automatizada que genere los ingresos necesarios para cubrir cada mensualidad, mientras usted duerme, viaja o disfruta de su familia. Esta premisa no es una fantasía utópica ni un truco de magia financiera. Es una realidad matemática que un selecto grupo de personas aplica con precisión. Sin embargo, la inmensa mayoría de los contenidos en las redes sociales omiten deliberadamente el único componente crítico que hace que este sistema funcione en el mundo real. Hoy desmantelaremos esa ilusión publicitaria para entregarle la versión auténtica, respaldada por números implacables, con plazos realistas y un plan de 2 etapas, diseñado para transformar su hipoteca de ser un drenaje constante de riqueza a un simple número abstracto en el que dejará de pensar para siempre. Si usted no logra comprender esta dinámica hoy, continuará atrapado en la rueda de hámster financiera, y dentro de una década se encontrará exactamente en el mismo lugar, pagando por el derecho de habitar un suelo, bajo la ilusión engañosa de la propiedad tradicional. El mito más dañino que la industria financiera de consumo ha inoculado en la psicología colectiva es que la libertad económica se alcanza destruyendo las deudas a cualquier costo material y emocional. Nos han condicionado desde la infancia para creer que transferir cada excedente de dinero hacia el capital principal de una hipoteca es la máxima demostración de prudencia y sabiduría. Esta es una trampa de mercadotecnia perfecta, diseñada para mantenerlo como un productor predecible y sumiso dentro del sistema. Al priorizar la liquidación acelerada de un préstamo de vivienda, usted está congelando su liquidez en un activo completamente ilíquido como los ladrillos, privando a su futuro del beneficio exponencial del interés compuesto en mercados productivos mucho más eficientes. La mayoría de las personas operan bajo un paradigma estrictamente emocional, viendo la deuda como una mancha moral que debe borrarse de inmediato. En contraste, el 1% de la población con mayor patrimonio observa el panorama de manera puramente sistemática, entendiendo que el dinero tiene un costo de oportunidad invisible. Vivir con la obsesión de amortizar la vivienda de forma anticipada es el equivalente financiero a correr un maratón arrastrando un ancla, creyendo que el esfuerzo físico adicional lo hará más fuerte, cuando en realidad solo lo está desgastando frente a competidores astutos que utilizan vehículos motorizados. Para entender cómo se manifiesta este conflicto en la vida cotidiana, analicemos el caso de Marcos, un gerente de proyectos informáticos de 38 años que reside en Phoenix. Hace 3 años, adquirió su vivienda comprometiéndose a un pago hipotecario de $1,800 mensuales, al igual que para la mayoría de los trabajadores. Esa cifra representa el desembolso más masivo y restrictivo de su presupuesto mensual. Una presencia constante que dicta silenciosamente cuántas vacaciones puede tomar, qué nivel de estrés puede soportar en su empleo y cuánto margen de maniobra le queda al final de la quincena. Toda su vida le repitieron el mismo mantra tradicional: inyecta dinero extra a la hipoteca, recorta años al contrato y alcanza la paz de no deberle nada a nadie. Sin embargo, Marco se topó recientemente con una perspectiva digital que alteró por completo su mapa mental. Una propuesta que prometía una vía alterna. No le pague un centavo de más al banco. En su lugar, construya una cartera de inversión paralela que asuma ese costo por usted para siempre. La idea central es legítima.
pero la ejecución popular está rota. Una hipoteca es un pasivo fijo, una obligación que exige la misma cantidad mes tras mes, como un reloj de precisión implacable. $1,800 cada 30 días durante 3 décadas. La estrategia sistemática propone crear un espejo exacto en el lado de sus activos. Un mecanismo diseñado para generar un flujo de efectivo constante que se deposite en su cuenta de manera automatizada. Si ese motor genera de forma recurrente una cantidad superior a la requerida por el banco, la hipoteca deja de ser un problema personal para convertirse en un proceso operativo autosustentable. Técnicamente, la deuda sigue existiendo, pero el costo real ha sido transferido fuera de su sudor diario. Su cartera es ahora la entidad que trabaja para pagar la casa, para comprender la abismal diferencia entre la fantasía de las redes sociales y la ingeniería financiera de precisión. Es indispensable observar la trayectoria de dos individuos con un punto de partida idéntico, pero con filosofías radicalmente opuestas. Imaginemos a Sergio y Alejandro, ambos de 38 años, con empleos estables en el sector tecnológico y enfrentando exactamente el mismo peso financiero. Una hipoteca con una mensualidad fija de $1,800 y una capacidad de ahorro constante de $1,000 mensuales tras cubrir sus necesidades básicas. Sergio opera desde la urgencia emocional y la gratificación inmediata, tras consumir contenido digital que prometía disolver su deuda en un par de años. Decide colocar cada centavo de su excedente de capital de forma directa en fondos cotizados de alta rentabilidad por dividendos basados en estrategias de opciones de compra cubiertas. Atraído por esa mítica tasa de rendimiento anual del 10%. Sergio busca ver el flujo de efectivo reflejado en su cuenta desde el primer mes, convenciéndose de que la velocidad del ingreso inmediato equivale a la aceleración de su libertad. Por su parte, Alejandro adopta el enfoque sistemático del 1% de los inversores. Él ignora por completo el ruido del dinero fácil y decide trazar un plan de 2 etapas perfectamente secuenciadas. En lugar de buscar rentas inmediatas que sacrifiquen el crecimiento del capital, Alejandro canaliza sus $1,000 mensuales hacia un fondo cotizado tradicional que replica el índice de las 500 corporaciones más grandes de la economía estadounidense, asumiendo que durante la fase de acumulación, el único objetivo real es maximizar la plusvalía del patrimonio mediante la capitalización compuesta. A medida que avanzan los primeros 5 años, el comportamiento de los dos sistemas empieza a revelar las grietas de la impaciencia y las virtudes del orden matemático. Sergio contempla con orgullo cómo su cuenta distribuye dividendos de forma constante, reinvirtiendo cada dólar de manera automática dentro del mismo fondo de alta rentabilidad. Sin embargo, no nota que ha caído en una sutil trampa estructural. Los fondos basados en la venta de opciones financieras generan grandes cantidades de efectivo inmediato, a cambio de limitar severamente el crecimiento del precio de sus participaciones. Lo que significa que el valor de su cartera apenas se inmuta ante los ciclos alcistas del mercado general. Mientras el ecosistema financiero experimenta una expansión vigorosa, el patrimonio de Sergio se arrastra con lentitud, atrapado bajo un techo artificial que él mismo aceptó al priorizar el rendimiento corriente sobre la revalorización. Alejandro, en absoluto contraste, observa fluctuaciones drásticas en su saldo. Su fondo indexado tradicional no le proporciona un flujo de efectivo significativo mes a mes, pero captura la totalidad de las ganancias del mercado de renta variable, promediando un crecimiento histórico cercano al 10% anual. El cerebro de Sergio interpreta la estabilidad de sus dividendos como seguridad, mientras que la volatilidad del fondo de Alejandro le provoca ansiedad al inversor promedio. Sin embargo, el sistema de Alejandro está acumulando una energía de capitalización muy superior
que pronto dejará rezagado a su contraparte, al llegar al 10º año de este experimento financiero. La divergencia empírica es tan masiva que destruye cualquier argumento basado en la intuición cotidiana. Sergio descubre con frustración que, a pesar de haber sido increíblemente disciplinado y de haber soportado la pesada carga fiscal de recibir dividendos constantemente en una cuenta corriente tradicional, el valor total de su cartera de inversión apenas ronda los $170,000, una cifra insuficiente para generar de forma segura los $1,800 mensuales que exige su banco para la hipoteca. La baja tasa de crecimiento acumulado de su fondo especializado ha saboteado su línea de tiempo, convirtiendo la promesa de los 4 años de las portadas digitales en una condena real de casi 2 décadas de espera obligatoria. Alejandro, por el contrario, cruza la marca del 10º año con una cartera indexada que supera los $240,000, impulsada por el libre crecimiento del mercado de valores y la reinversión silenciosa de ganancias corporativas. En este preciso momento, Alejandro ejecuta la segunda fase de su plan sistemático. Realiza una conversión estratégica total, vendiendo sus posiciones de crecimiento puro y trasladando ese capital acumulado hacia los fondos cotizados de alto rendimiento por dividendos. De la noche a la mañana, la máquina financiera de Alejandro comienza a emitir cheques mensuales automatizados que superan con holgura los $1,800 requeridos, absorbiendo el costo de su hipoteca de manera definitiva, mientras mantiene intacto un patrimonio sustancial. Sergio sigue pagando su deuda con el sudor de su frente laboral, mientras que Alejandro ha logrado transferir su mayor gasto a un sistema autónomo, gracias a comprender que la riqueza no se construye persiguiendo ingresos inmediatos, sino estructurando el crecimiento antes de exigir la renta. El cerebro humano está programado para preferir la gratificación inmediata sobre el beneficio a largo plazo, un fenómeno conductual conocido como descuento hiperbólico. Cuando vemos dinero entrar a nuestra cuenta mes tras mes, nuestro sistema de recompensa activa la dopamina, interpretando erróneamente ese flujo corriente como estabilidad. Es la razón por la cual la mayoría de los inversores minoristas caen en la trampa de los fondos cotizados de alta rentabilidad por distribución desde el primer día. Buscan el consuelo psicológico de ver ganancias inmediatas. Sin embargo, esta necesidad de seguridad aparente es precisamente el mecanismo que sabotea la creación de riqueza verdadera. Al exigirle rentas a un capital que apenas está en fase de gestación, estamos estrangulando el interés compuesto en su etapa más vulnerable. El 1% de los operadores sistemáticos entiende que el dinero en su fase inicial no debe ser consumido ni distribuido, sino acumulado con la máxima eficiencia, ignorando el impulso primitivo de buscar ingresos corrientes y enfocándose exclusivamente en la expansión de sus activos, para desmantelar la ilusión de las estrategias de distribución acelerada. Es imperativo analizar las pérdidas invisibles que el inversor promedio ignora. La primera es el impacto fiscal de recibir dividendos en una cuenta tradicional. Estos flujos se clasifican como ingresos ordinarios, sujetos a las tasas impositivas más altas, lo que significa que una cuarta parte de cada distribución desaparece ante las autoridades tributarias cada año. En contraste, un fondo indexado enfocado en el crecimiento permite que el capital se reinvierta internamente de forma íntegra, difiriendo el pago de impuestos hasta la venta. Además, está la limitación del crecimiento del capital. Al vender opciones financieras para generar ese rendimiento corriente elevado, estos fondos especializados sacrifican la plusvalía durante los mercados alcistas. Históricamente, un fondo de opciones cubiertas genera un rendimiento total del 8% anual,
mientras que el mercado indexado promedia un 10%. Esa diferencia del 2%, aplicada a lo largo de 20 años, representa la brecha entre acumular $250,000 o alcanzar más de $370,000 con el mismo esfuerzo. El pilar fundamental sobre el cual se sostiene este sistema es el concepto matemático del arbitraje financiero, que consiste en explotar la diferencia de rendimiento entre dos mercados distintos. Aquí, usted intenta generar una rentabilidad neta en sus inversiones que supere el costo de su deuda hipotecaria. La tasa de interés de su hipoteca dicta el veredicto absoluto de la estrategia. Si posee una hipoteca con las tasas bajas del 3%, el arbitraje es sumamente poderoso. Mantener una deuda tan barata mientras su capital crece al 10% en un fondo indexado es una decisión matemática óptima. Sin embargo, si su hipoteca se encuentra en el rango del 6,5%, el panorama cambia drásticamente. Pagar capital de forma anticipada a esa tasa le otorga un rendimiento garantizado, libre de riesgo y de impuestos equivalente a ese mismo porcentaje. Para que la estrategia tenga sentido en ese escenario, su cartera tendría que generar un rendimiento neto inverosímil para compensar el riesgo de mercado, transformando un plan maestro en un volado estadístico de alto riesgo. La implementación de este plan requiere una profunda transición filosófica en su relación con el patrimonio. Usted debe dejar de operar como un empleado que trabaja por dinero para convertirse en un director que gestiona un sistema de flujos de capital. La mentalidad tradicional concibe el salario laboral como la única fuente legítima para extinguir los gastos, generando una dependencia absoluta del tiempo físico. El enfoque sistemático entiende que una hipoteca no es un enemigo moral al que hay que destruir con urgencia, sino una posición de pasivo fijo que puede ser neutralizada mediante la construcción de un activo simétrico. Cuando logra actuar bajo esta arquitectura de dos etapas, su atención deja de centrarse en la escasez del presupuesto mensual y pasa a enfocarse en la eficiencia del engranaje. Su objetivo ya no es trabajar más horas para pagarle al banco, sino vigilar que la velocidad de acumulación de sus inversiones optimice la transición hacia la fase de distribución, logrando que el dinero se convierta en una entidad autónoma que liquida sus propias obligaciones estructurales. Para implementar este sistema de ingeniería financiera en el mundo real, no se requieren meses de estudio ni herramientas complejas. De hecho, la arquitectura completa puede quedar configurada en menos de 45 minutos, si se sigue un algoritmo estricto y desprovisto de emociones. El primer paso del proceso consiste en seleccionar el contenedor legal adecuado para resguardar su capital del peor enemigo del interés compuesto, la carga fiscal. Mientras la mayoría de los inversores comete el error elemental de utilizar cuentas de corretaje ordinarias, entregando anualmente una cuarta parte de sus ganancias al Estado en forma de impuestos sobre rendimientos. El operador sistemático abre una cuenta con ventajas impositivas específicas, preferiblemente estructuras donde las distribuciones y las plusvalías crezcan con exención fiscal total o diferida en el tiempo. Una vez establecida la cuenta, los siguientes 10 minutos se dedican a la automatización absoluta de la aportación. Se configura una transferencia electrónica de fondos de carácter irrevocable que se ejecute de forma inmediata el día posterior a recibir sus ingresos laborales, desviando un monto fijo directamente hacia un fondo cotizado de bajo costo que replique el mercado bursátil total o el índice de las 500 corporaciones más masivas de la economía. En esta primera etapa, bautizada como la fase de acumulación acelerada, el capital permanece completamente sellado, reinvirtiendo cada pequeña distribución interna para maximizar la velocidad del crecimiento exponencial sin intervención humana.
El segundo paso indispensable de la táctica es el cálculo preciso de su número de soberanía financiera, una métrica que la psicología popular suele estimar de forma errónea por culpa del optimismo desmedido. El error del inversor común radica en calcular su objetivo, basándose en los meses de máximo rendimiento de los activos de distribución. Si su hipoteca exige $1,800 mensuales, asume que necesita un capital que genere exactamente esa cifra bajo condiciones ideales. El sistema profesional, en cambio, exige aplicar la regla del 130% de cobertura para neutralizar la volatilidad intrínseca de los instrumentos de alta rentabilidad de forma definitiva. Debido a que las distribuciones basadas en la venta de opciones financieras varían mes a mes según la turbulencia del mercado, es imperativo diseñar un colchón de seguridad del 30%. Si la obligación con su entidad bancaria es de $1,800, su objetivo real de generación automatizada debe ser de $2,340 mensuales. Considerando una tasa de distribución promedio del 10% anual durante la fase de renta, el capital crítico que su fondo de crecimiento debe alcanzar antes de activar cualquier cambio es de exactamente $270,000. Este margen de protección garantiza que incluso en los ciclos de baja actividad económica, la mensualidad de la vivienda estará cubierta con holgura absoluta. El tercer y último paso de este algoritmo se ejecuta una vez que el marcador digital de su cuenta de crecimiento cruza la meta establecida. Un proceso que requiere apenas 15 minutos de gestión técnica, pero un rigor analítico absoluto. En este momento de transición, conocido como la fase de conversión estratégica, usted deshace de golpe sus posiciones en el fondo indexado de crecimiento global y traslada la totalidad del patrimonio acumulado hacia fondos cotizados especializados en la generación de rentas mediante contratos de opciones cubiertas. Sobre acciones. El sistema se automatiza por completo vinculando la cuenta de inversión con la cuenta bancaria de la cual se debita el préstamo de la vivienda. Las distribuciones mensuales líquidas se depositan de manera directa y programada pocos días antes del vencimiento del cobro hipotecario, permitiendo que el flujo de efectivo generado por el activo extinga el pasivo de forma autónoma. Al retirar por completo el factor humano de la ecuación, usted elimina el riesgo de la tentación y el autosabotaje conductual. Ha creado un circuito financiero cerrado, donde su dinero trabaja en un plano paralelo, convirtiendo la gestión de su mayor gasto en una simple operación matemática que se ejecuta de fondo, mientras usted concentra su energía en expandir su capacidad de ingresos principales. Regresemos por un instante a la realidad de nuestros dos protagonistas 15 años después de haber iniciado sus respectivos caminos bajo filosofías opuestas. Sergio, quien buscó el consuelo psicológico de las rentas inmediatas y depositó su capital a ciegas en fondos especializados desde el primer día, se encuentra hoy en una situación de estancamiento financiero severo. Su cartera apenas roza los $180,000 debido al freno estructural, del crecimiento patrimonial y al mordisco anual implacable de los impuestos sobre sus ingresos corrientes ordinarios. Sigue pagando una parte sustancial de su hipoteca con el sudor de su trabajo activo y vive con la frustración crónica de ver que el mercado general avanzó a pasos agigantados, mientras su capital se quedó completamente rezagado bajo un techo artificial. Alejandro, por el contrario, habiendo completado con paciencia militar la fase de crecimiento puro a través de la indexación global, ejecutó su conversión estratégica justo al cruzar la marca crítica de los $270,000. Hoy, la maquinaria automatizada de Alejandro genera el flujo necesario para extinguir la mensualidad de $1,800 y retiene un excedente de seguridad del 30%
que lo protege de las tormentas financieras y las fluctuaciones del mercado. Pero el verdadero impacto matemático se revelará al final del contrato de 30 años con la entidad bancaria. Cuando la hipoteca expire de forma natural, el propietario tradicional que aceleró sus pagos de forma anticipada tendrá una casa libre de deudas, pero sus ahorros líquidos serán mínimos. Alejandro, en cambio, no solo tendrá la propiedad de su inmueble de forma idéntica, sino que conservará intacta una cartera de inversión de más de $250,000, que ahora, completamente libre del compromiso mensual con el banco, comenzará a depositar ese flujo de efectivo directamente en su cuenta personal para financiar su retiro o asegurar el porvenir de su familia. Esta es la diferencia abismal entre la gestión puramente emocional de la deuda y el diseño inteligente de un sistema patrimonial simétrico. Al analizar detalladamente este escenario desde una perspectiva macroeconómica, resulta evidente que este análisis nunca tuvo como objetivo real el dinero en sí mismo, las tasas de interés de los contratos o la selección técnica de un fondo cotizado sobre otro. Este proceso trata, en su dimensión más profunda y trascendental, sobre la recuperación de su soberanía personal, su seguridad existencial y su capacidad absoluta de elección en un entorno económico cada vez más restrictivo. La hipoteca es el grillete financiero más sofisticado del mundo moderno, porque obliga al individuo a vender su tiempo futuro en condiciones de subordinación constante, aceptando empleos tolerables, horarios extenuantes o altos niveles de estrés laboral, simplemente para mantener el derecho básico de conservar su techo. Al construir un ecosistema financiero, donde un activo productivo asume la responsabilidad total de financiar su pasivo más pesado, usted no solo está optimizando un balance contable de forma técnica, está comprando de vuelta su libertad de decisión y eliminando la coacción del sistema sobre sus elecciones de vida. La verdadera tranquilidad mental no proviene de poseer un montón de ladrillos inertes, totalmente pagados, que no puede gastar de forma líquida ante una emergencia, sino de saber con absoluta certeza que sus costos fijos de existencia han sido delegados a una infraestructura autónoma que funciona a la perfección sin importar si usted decide trabajar, descansar o cambiar de rumbo profesional por completo. La decisión que tiene frente a usted en este preciso momento divide a la población en dos grupos perfectamente claros. La mayoría predecible que continuará reaccionando ante los estímulos primarios del miedo, la tradición y el condicionamiento social, transfiriendo su riqueza acumulada a las instituciones bancarias, bajo la falsa premisa de la seguridad inmediata. Y el 1% que decide asumir el rol de director y arquitecto de su propio capital mediante la planificación estratégica. Si usted está listo para romper con los mitos tradicionales de la industria del consumo y comenzar a gestionar su patrimonio bajo un enfoque puramente sistemático y algorítmico, le invito a unirse a este canal de forma activa. No le pido que se suscriba para alimentar una métrica de aprobación superficial o para reaccionar de manera impulsiva ante los mecanismos de recomendación de las plataformas digitales. Hágalo como un acto consciente de compromiso con su propia educación financiera y como el primer paso operativo hacia la edificación de un sistema que trabaje exclusivamente para usted. Domine la estructura de las dos etapas. Respete los plazos que la matemática exige. Ignore por completo el ruido del entorno. Y recuerde siempre que su mayor obligación financiera no tiene por qué ser pagada con el esfuerzo de su vida, siempre y cuando tenga la disciplina necesaria para configurar un sistema capaz de pagarla por usted de forma perpetua.